¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a esta segunda parte del podcast especial de Día de Muertos con los compis. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bien, compa, bien. ¿Qué tal el frío? Está bueno, mijito. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Pariente. Así como el pasado, este también es un episodio especial. Especialmente Especialmente especial, con amigos especiales. Es una noche especial. Hoy estamos en una locación diferente. ¿Qué me pueden decir de este sitio en el que estamos, de este lugar? Para los que llegaron hasta el último del podcast anterior, dijimos que íbamos a hacer la segunda parte en la casa de la abuela de Pablo. Y pues, a ver, Pablito, cuéntanos un poco de... Contextualiza, por favor. A Chile yo no estoy cagando de... La neta sí soy tabasco, pero que dejé callar. La neta. Pues bueno, les voy a... Empieza con una historia. Sí, No pasa nada. la historia de la casa. La historia, ajá. Esta casa es de las primeras que se construyó aquí en Zacapuazla. Sí, segurito. Se ubica exactamente en el centro de Zacapuazla. No me lo esperaba. No lo veía venir, ¿verdad? Más conocido, Bueno, también más conocido como el Tomaquilo. como el Tomaquilo, Y junto al la mercado. casa de papel. La casa de papel y también... La casa de las flores. Y la de las flores. Y también muy modernamente como Abuelas House. Abuelas House. Para los ensayos. Para los ensayos Para su fresca. fiestas y todo lo demás. Aquí está la casa. Pues esta casa la construyeron primero porque fue en el tiempo de la Revolución. La casa la construyeron unos españoles con la intención de hacer una fábrica de cigarros que se llamaba Supremos. Eso duró aproximadamente unos 20 años y posteriormente lo cambiaron a un casino español, que también, pero en el casino español fue donde pues se podría decir que hubo más como ataques a la casa y así, porque pues obviamente como apostaban y demás, mucha gente no pagaba y pues aquí dentro de la casa los mataban. De hecho, ahí donde estás parado, güey, mataron a alguien. De hecho, atrás de Todos aquí, los- Ya, echaban a la barranca de aquí, ¿no? Todos los que habitaban acá y los que la construyeron fueron españoles. Sí. O los españoles vinieron y chingue su madre los mexicanos. Colonizaron la casa, güey. colonizaron la casa. Ah, güey. Y pues ya cuando terminó el casino, mi abuelo la compró. Mi abuelo ya pues se podría decir que la ubicó para una casa, para toda mi familia. Pero antes igual Dijiste revolución, ¿no? Ajá. 1910, Ajá. para adelante. Ajá, para adelante. Te vas a la... De ahí mi abuelo compró esta casa. La sacó con su crédito propio. Y pues ya lo que es hoy, ¿no? La casa de la abuela. Pues esa es una pequeña historia. Pero sí, Si quieren la completa en Wikipedia. Pueden encontrar. Esta casa tiene una antigüedad de unos 110 años. más. 120. No, sí, 110. Tiene más, güey, tiene como unos 200. Ah, güey, Sí. es que es revolución de tu país. La Revolución Francesa. La revolución fue cuando entraron los españoles y todo el pedo, güey, Pues hacer el 110, casino pendejo. y los cigarros. Los cigarros. No mames. Bueno, Aquí tenemos Bueno. los cigarros, por si. nos quiere No nos patrocinar. creen, pero si no nos Por si creen. no nos creen. Pero bueno, se nos olvidó mencionar que Grabar. en el último episodio, mientras estábamos ya terminando el podcast, pasó un suceso muy paranormal. Esto le pasó a nuestro amigo Buri. Y lo que le pasó fue que se blanqueó. Se blanqueó y Ya tienes lentes. Se puso pálido. se puso pálido del susto. Tuvimos un gran susto y se puso pálido. Y ahora hasta casi ciego quedó, por eso ahora usa lentes. Hasta lo llamamos Paco. Hasta lo llamamos Ya lo llamamos Paco. Porque el espíritu lo anda buscando. Lo anda buscando por su nombre y así que le cambiamos el A nombre huevo. para que pues, nos lo encuentre. Por si ¿verdad? notan un cambio. Un cambio.
No, pero que se presente, güey. Preséntate, güey. Bueno, hola, amiguitos. Gracias por invitarme. Yo soy Paco, amigo aquí de todos los niños. No. De todos los niños que están ahí atrás. De este podcast y gracias por invitarme. Gracias a ti, güey, por Gracias a ti venir. por venir. Y aunque no lo crean, sí nos estamos culiando del lugar, la neta. Se están. Bueno, yo ¿Recuerdan la Casa Fantasma? Dice el güey que se va a ir caminando a San Francisco. es verdad, güey. Pero bueno, ya para meterte un poco más como que a la conversación, ¿no? Al cotorreo, güey. Y no quedes como la vez pasada con Uri, güey. Tú vienes de San Francisco, ¿verdad? Sí. ¿Tendrás la República de San de la República de San Francisco? San Pancho, güey. ¿Tendrás Conocido como San alguna Pancho. historia o anécdota, güey, relacionada con ese lugar? Bueno, antes que nada cabe aclarar que, como lo mencionó Benja en el episodio pasado, yo soy un poco escéptico de ese tipo de cosas. Sin embargo, no estoy cerrado a que pasen o no, o sea. Y una vez me pasó algo así, creo que es una de las únicas veces que me ha pasado. Para la gente que conoce Zacapuaxtla, la casa más antigua de Zacapuaxtla, según el papá de Goyo, que es el historiador. Y no el chismoso del Pablo, güey. Es mi tío. Lo escuché en la En radio. la radio, sí. Ajá. Todos los lunes. La Don Serra Salvador Libre. Bazán. Ah, no, ese es otro, ¿no? Eso, Bueno, es por ahí. Actualmente en esa casa, no sé si sepan cuál es la que está por el Ántico, en la 5 de mayo. La que donde- está prácticamente ahorita abandonada. ¿no? Ajá. La que se veía como cafetera, ¿no? Ajá, exactamente, la que decía café. Ahí una vez fui con uno de mis tíos y mis primos y me encerré. No. Con mi tío. Me encerró mi tío. No es cierto. Era una noche de lluvia, era una noche un poco tétrica y peor en esa casa. La entrada está en la calle transversal a las principales. Y resulta que le iba a prestar una camioneta a uno de sus amigos que se iba a ir a la sierra. Y ya yo pensé que nada más íbamos a ir, le damos la camioneta y ya nos íbamos a nuestra casa, ¿no? Pero resulta que la pinche camioneta no arrancaba. Y ahí estábamos. Y yo dije, ching, que no me manden allá. Que no me manden por la herramienta. Porque Porque me alcanza mi tío. no, era el único que no estaba haciendo nada. O sea, los demás estaban como, no sé, levantando la cajuela o haciéndose güeyes ahí, pero yo no estaba haciendo nada. Y estaba de que no me manden allá atrás porque de la entrada de esa parte hacia atrás está la mera casa. E igual, como esta es una construcción de piedra muy antigua, de 2 pisos, de cuartos altos. Y me estaba haciendo ahí, güey, y yo ahí ya me habían contado que, pues, como bien lo mencionaron, era una cafetera, y incluso yo he tenido la oportunidad de entrar más para allá, y pues está en muy malas condiciones. La madera, el piso es de madera, está un poco podrido, y pues si no pisas bien, pues te puedes caer. Las escaleras igual están en muy mal estado, y en algunos de los cuartos está como maquinaria que supongo que lo utilizaban como para el molino de café o algo así. Continúa. A mí ya me habían contado, pero pues dije, me están espantando nada más. Que la noche olía a café, o sea, nada más así de huevos empezó a oler a café. Y ya se supone que ya no hay nada relacionado Ajá, con o sea, solamente están las máquina. las máquinas, pero pues desarmadas, y que pues escuchaban cosas y más. Y pues yo, quieran o no, me sugestioné un poco Se culió. y sí, algo así. Se me culió. Y para la de malas que me dicen, oye Paco, ve allá adentro a la oficina Con tu tío. y ahorita te alcanzo, vete Te alcanzo. ¿no? Por ahí vas a traer vaselina. No, pues ve por unas herramientas, es una caja grande de herramientas. Y ya, pues, que le digo a mi primo, vamos, y no, te mandaron a ti. Bueno. Entonces ya resulta que tuve que ir, e iba prendiendo las luces que encontraba, ¿no? Y donde estaba la oficina, pues,
tenía como una especie de planta alta donde había otras máquinas, desechos de lo que había sido parte de la maquinaria que utilizaban. Entonces, desde que entré se escuchaban como cosas que crujían y yo mismo razonando dije, pues, no sé, es un fenómeno físico. Se dilatan los cuerpos por el frío. Por mi tío. Y ahorita me dilato yo. No es cierto. Y Saludos al tío. y ya, pues, Huele como. entré y no, o sea, me espanté un poco, pero pues no le hice caso. Y ya cuando iba entrando, empecé a escuchar como que se cuchicheaban arriba, así como si estuvieran hablando. Era tu primo y tu tía, güey. No, pero arriba, o sea, estaba todo oscuro. Así, y de veras empezó a oler a café. Y pues sí, fue así como, ¿qué pedo? Agarré la esa y Salió corriendo. No vi nada, pero Pues sí, te paniqueas. sí, Las voces, sí, ¿no? sí, y actualmente creo que ha de seguir oliendo a café. No, Ajá, no sé sí, qué ¿no? relación Ajá, tenga que más ver. o menos he escuchado que Ajá. dicen que hay días, buenas noches en las que huele a café. cuando Sí, va. pero en el día no huele. Está No chido, sé. imagínate, güey, si falleces y trabajaste en un lugar donde hacen café. Pero Vas, güey, te preparas. ¿Qué chilaría, Es lo que ya habíamos, fuera de podcast, ya habíamos hablado nosotros. La fiestita de aquí. Sí. Yo digo que como se supone que antes era cafetera, no sé si como que en las noches empiece la producción, ¿no? De café así. O sea, hacen su café los fantasmas. Por eso, güey. Pero ya, güey, con lo que te pasó, güey, cambió esa parte No, del pibe que digas, no, La sombra. No, No, Sí, porque, creo. o sea, creo que sigo sin creer del todo. O sea, conozco a gente que me ha contado historias igual muy creíbles, supuestamente ellos, y yo las respeto, pero pues eso, no sé, no me impresionó mucho, creo. ay, cabrón. Pues mira, ahorita te puedes ir allá abajo, güey. Pues no te impresiona. Pues sí. primero llamo a mi tío. Sí, primero. Para que me escuche. Pues no contó nada de San Francisco, pero. De San Francisco. No, de lo que sea, güey. Yo me acuerdo una vez que fuimos a San Francisco, creo que no tiene nada que ver con algo de miedo, pero fuimos, no me acuerdo si ibas tú, pero ese güey sí iba, Ali, creo que tú también ibas, creo que Iván, Hugo, Uri, no sé quién más iba. Es que, sí es cierto. Fue Estas- 31, ¿no? Estas son las cuando ocurrían los desfiles de la prepa, pues acababan y todo el desmadre y se empezaba a hacer la disco y el concurso, y pues nosotros como que nos daba hueva, y empezamos ahí como que cada año allá a la Cruz en San A la Cruz Francisco, de San Con esos Francisco. justo pendejos esos hay que hacer días, algo paranormal, ¿no? justo Vamos a la esos días. cruz, güey. Y Pero yo no fui porque se me bajaba la una, presión. no, una vez fuimos más temprano, no sé si se acuerdan, Sí, güey. y se nos pegó un pendejo ahí atrás que quién sabe quién era. Sí, sí, güey, güey. cabrón. Nadie se acordaba de eso. No se ¿Tú no fuiste? acordaba. No se acuerdan. No, o sea, yo sí sí, me güey. acuerdo ya que dijiste, pero no me acordaba. Y ya llegamos arriba y no sé quién dijo, viene un güey atrás de nosotros, y como yo era el guía, les dije, ¿quién? No, pues ese güey. Y les dije, pues no les hizo nada, o algo así. Se quedó a, Y a mitad de camino como en la casita, ¿no? Así. Ajá, Esa casa abandonada. No sé si se acuerdan que luego se empezó a cagar de miedo y dice, güey, tú no subiste, tú sácalo, por favor. O sea, solamente, Llegamos a la conclusión que subió a monearse, creo. sí, Pero no pero- mames, el pedo es que iba él solo y no llevaba ningún tipo de celular para Ajá, no lleva. echar luz, una lámpara. O sea, si no íbamos nosotros, o sea, no se veían ni madres en medio de la colina o no sé qué Y madre. creo, güey, que nadie le vio la cara, porque yo, la neta... No, güey. No, y a pesar de que se quedó parado y nosotros pasamos, güey. Cuando De bajada no me acuerdo si lo volvió. no, lo dejamos pasar, de bajada, lo güey. dejamos pasar. Y pasó y ni siquiera nos volteó a ver. Y se güey. sentó en una casa que está abandonada Ajá, sí. antes de la cruz. Y nosotros como hombres, güey, nos echamos a correr. Porque si nos paniqueamos esa vez, güey. No me acordaba. Entonces cuando bajaron ya no lo volvieron a ver. Ya no estaba, no. estaba, güey. Y si nos paniqueamos. Y aquí mi amiguito se cayó como 2 veces. Pero esa fue otra experiencia. Ya estaba cagado, güey. Porque estaba De bien las cagado. 1000 veces que subimos a la cruz, me di mis putazos. Estaba bien, el camino estaba bien resbaloso, apenas había llovido, ¿no? Sí, güey. Y pues este güey se iba ahí
se veía medio pendejón, ¿no, güey? Y dije, se va a resbalar, güey. Se iba resbalando y encontró un palo. Le digo, ten, güey. Digo, Me resbalé la primera. se resbaló la primera. Sí. Vale, más ya. Me levanté, güey. Y este cabrón, creo que encontró un puto palo. Pero bien cuate, güey, te lo dices como de, güey, Güey, agárrate. agarra el palo, no te vas a volver a caer. No, el otro palo. Pero ese palo no, güey, aguanta. El de madera. Y pues ya se lo doy, güey. Y creo que apenas fue el primer paso, ¿no? Con el palo, güey. Pone en boca, güey. Se cae. Digo, no mames, ya lo voy a agarrar más perrón, güey. Seguimos bajando, así. Verga, güey. Como 3 putazos y todo enlodado a la verga. No, pero sí fue esa vez que vimos al güey, ¿no? Porque bajamos corriendo. Fue esa vez. Sí, fue esa vez. Fue esa vez. Porque En conclusión, le dieron una caguiza aquí a mi amigo Goyo porque llegó todo enlodado. ¿Cuál caguiza? Yo tuve que lavar mi cabeza. Es una caguita, güey. Pero se iban cagado, puta, Iván, como si iba riendo. Es que sí, güey, estuvo bien cagado. Sí, la verdad, sí. Pero sí, esa vez. Eso fue- Yo no me acordaba, güey, también de eso. Estuvo cabrón, la neta, sí nos sacó de pedo. Pero, güey, Pero bueno. hablemos de otras cosas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? A mí. Pero bueno, la última ocasión se nos pasó leer 2 anécdotas algo interesantes. Y pues Que nos mandaron nuestros Que nos seguidores. mandaron nuestros- Y nos recibimos como 30. como 30. Fue difícil no elegir, güey. No más, como Pues 5. elegimos 2, nada más. Ya, 2. Fue No, difícil. Es que el tiempo en la radio. La radio es corta. Es caro. Claro, aparte. Es caro, o sea, YouTube nos desmonetiza. Sí. por cada episodio que publico me cobran alrededor de $80. A cada quien. Por cabeza, por 18. Pero bueno, invitado, por favor. A ver, voy a leer la historia. La historia Fue un de... maldito No tiene amor. nombre, pero No tiene nombre, pero Anónimo. vamos a hablar. Dice Andrea. Anónimo. Dice, es anónimo. Dice, a ver. No sé si la mandó un hombre o una mujer. Anónimo, güey. Anónimo. Anónimo. Ah, bueno. Dice, tenía como 7 años y en mi casa había unos cuartos en obra negra. Mi mamá fue a la tienda como a 3 cuadras de mi casa y yo no quise ir con ella, pues estaba jugando con una pelota, sola. Fui hija única, 20 años, XD. Mi mamá se fue y me quedé sola. Mientras jugaba mi pelota, se fue hacia uno de los cuartos y obvio fui tras ella. Pero cuando llegué a uno de los cuartos en obra negra, había un niño parado en la esquina con mi pelota cerca de sus pies y me hacía una señal de ven. Yo toda asustada corriendo de ahí, y bueno, supongo que decía ahí que yo toda asustada me fui corriendo de ahí y me encontré en el cuarto gritando del susto. Me encerré, perdón. Mi mamá, que estaba regresando, oía mis gritos en la calle. Asustada, entró y le conté lo que había visto. Era un niño pequeño como de 4 años máximo. Su ropa muy sucia y su cara se le veía como si hubiera tenido quemaduras muy graves. Mi mamá no me creyó y me llevó literal arrastrando hacia el lugar para enseñarme que no había nada. A ver, hija, entiende. No fue la única vez que lo vi. Cada que jugaba sola se me aparecía. Pasaron varios años, me encontraba en segundo de secu y tuve un sueño donde ese niño aparecía de nuevo. Lo veía llorando y yo lo intentaba abrazar, pero al momento de extender mi brazo, él levantó su cara y me mordió. Del dolor me desperté y cuál fue mi sorpresa, que tenía una mordida pequeña en el mismo lugar donde el niño me había mordido en el sueño. Desperté a mis papás para contarles y esa noche se sentía muy pesada, tanto que dormimos los 3 en una sola cama. Se escucharon arañones en la puerta del cuarto de mis papás y se encendió la licuadora. Una vez, un licuado. No es cierto. Fue una noche muy larga para todos. Después de eso ya no lo he visto de nuevo. No manches. Creo que las que contamos, güey, ¿Cuándo? fueron leves. Fueron leves, güey. Está cabrón, güey. Sí, son de... Imagínate la O sea, yo me sensación, pregunto, güey, ¿qué licuados habrá hecho? Imagínate la sensación de la morra cuando soñó con él y lo mordió. Güey, Y despertó güey, y vio la Sí me ha mordida. pasado, güey. Y a mí me ha pasado, güey. O Era sea, tu no, perro no que que te me mordió. muera, no que me era mi perro, güey. No, pero sí, una vez, güey, estaba durmiendo, güey, y soñé que una mujer me tomaba del brazo, güey. Pero sí, cabrón. Y en ese momento tuve el parálisis de Fue un sueño güey. húmedo. Fue un sueño húmedo.
Y el chiste es que yo quería escapar, güey, pero esa persona que ni siquiera pude ver su cara, güey, me estaba tomando del brazo, güey. Pero así, me apretaba, cabrón. Y ya tuve el famoso, que se me sube el muerto o parálisis de sueño, güey. Y se siente bien. Es de las peores cosas que puedes sentir. El chiste, güey, es que despierto, güey. Bueno, ya después de que se me pasa ese parálisis, güey. La parálisis, no sé cómo la sientan todos, pero es como No te puedes mover. saber que estás dormido, pero como que consciente. Ajá. Y quieres despertar, pero no puedes mover Exacto, nada. güey. Ajá. Y mientras pasaba eso, yo seguía sintiendo, güey, que esa señora me seguía agarrando, güey. Y yo estaba consciente de que ya estaba despierto, güey. Y aún así sentía que me estaban apretando, güey. Entonces, ya cuando por fin me pude mover, me levanté rápido, prendí las luces y chequé mi brazo, güey. Y sí tenía la marca aquí, güey. De como si me hubieran estado apretando, güey, todo el rato. No manches, güey. Y sí, está cabrón, güey, porque, o sea, normalmente dicen que cuando se te sube el muerto, güey, tiene una explicación lógica, ¿no? Científica, güey. Exactamente. Que es que tu cuerpo está dormido, güey, pero tu cerebro está activo. Y lo que solemos ver como espíritus o que escuchamos cosas es el mismo cerebro que entra como modo alerta, güey, y empiezas a tener como que, ¿cómo se podría decir? Estímulos. Ajá. Y es cuando sucede eso, güey. Pero ya cuando pasa eso de que despiertas con una marca, güey, pues está cabrón, ¿no? No mames, güey. Está la película de. ¿Cómo se llama? Los marcados. No, güey. La de actividad paranormal, güey. Es que la chica también empieza a salir. Ah, sí, cierto. Yo me culé, la neta. Tú te culiaste Con todo, güey. Güey, no, me acuerdo que esa vez cuando vi esa película. El chavo de otro. Ahí, güey. No, con la de actividad paranormal, güey. Sí, me espanté bien cabrón, güey. Que hasta vomité, güey, del pinche. Para que vean mi grado de miedo. El alien, su sala y todo. Ah, güey, yo estaba bien paniqueado, güey, la neta, con esa película. Y cuando cuentan esas anécdotas, porque también he tenido conocidos que les ha pasado, güey, pues, no mames, dices, puta, ahí era una película, güey, pero ya cuando te empiezan a contar los demás dices, hijo de... Basado en hechos reales. Eso de hechos reales, güey. Pero pues, ya regresando como que... ¿Por qué te acercaste, no? Pero ya regresando a Y la decían que yo era historia, el único culiado, güey. ya regresando a la historia, está cabrón, güey, cuando su mamá no le creyó, güey, y hasta la llevó ahí, ¿no, güey? A la puerta. Imagínate, güey. Con el cabello. Pero, güey, imagínate que lo hubiera llevado y que ahí subiera el niño, güey. Señora, si nos ve, no mames. La odio, No se la mames. odio. No hay que ser así con los hijos, no mames. ¿Qué ente paranormal es el que se le asocia a las personitas? De los Los duendes. duendes. Los ¿sí? duendes, ¿Qué madre, los güey? elfos también. Sale, güey, ya me voy. Me habla mi mamá. Bueno, hablando de elfos, gracias a mi amigo elfo. Hobby. Más atrás de ti, güey. Pendejo. Ahorita el Iván nos va a decir acá, nos reímos. Porfa. No, ya pueden reírse. güey. Ah, No, el chiste viene, Viene aparte. viene el otro episodio. ¿No han tenido experiencia con elfos o que les hayan contado alguna anécdota? Yo sí, ya la güey. conté la vez Yo sí. pasada, viejo. Sí, sí. Yo sí. Empiezas y ya. Digo, ya. Ah, pues si quieren. Va. Bueno, Esta historia es de. Basado en hechos reales. Mi mamá cuando era niña vivía en Cuetzalan con su familia. Cuetzalan, pueblo mágico. Visítenlo. Dice Puebla. Hashtag Visit México. Un saludo para los que nos escuchan en Quetzal. Pero en un lugar donde Pero no fue la ley. Güey, no, fue un crédito de una niña, ¿no? Sí, Ajá, güey. güey. Güey, es la niña de la historia, No hay güey. niños es la del por acá. hospital. Es la de- No mames. No mames. Ay, no les he contado esa, güey. Ahorita les cuento esa. Uy, Ay, qué pedo. es la llorona. La llorona cuando grita lejos es porque está Es cerca. porque está cerca, Ahí güey. está, mira. Denle like si escucharon el grito. No manches, güey. Pero bueno, continúa. Y en el lugar donde vivía con su familia, pues era un lugar yo lo visité hace unos años, es extremadamente natural. Su casa literalmente estaba al lado del río, bajaba el río y pues mucho bosque, mucho texto. El chiste es que como yo creo que mi amigo Benja, una vez que platiqué con él, lo ha de saber en los pueblos de acá, de Puebla, la gente generalmente pues
se embriaga y pues hacía buscar compas, pues machetea. Es natural. Es natural. Es natural, es así como resuelven los problemas. Entonces cuenta que su vecino pues, era un don igual que se dedicaba al campo, siempre andaban con machete. Se fue a echar sus cervezas con otro señor, ya que se disgustaron por algo y empezaron a echar espadazos, ¿no? No, bro, yo pensé que se macheteaban de que... Se dieron espadazos y después machete. Y entonces, pues, tan fuerte estuvo pues la pelea que pues a uno le cortaron la cabeza o le cortaron no sé qué cosa. No fue el bro Pero, pues, que te lo trajeron a la autopsia con el doctor tuyo. No, quién sabe, ya hace mucho tiempo. Y ya, pues, obviamente, estás de acuerdo que si no tienes la cabeza, pues te mueres. Sí, Pero, lógica. de hecho, un dato curioso. Simple lógica. Un dato curioso, la cabeza o el cerebro no tiene hasta 10 segundos, ¿no? Después Ajá, de- es lo que iba a decir. Dicen. Pero te mueres. Sí, No te salvas. Ah, lo que me dicen, O te la pueden coser. De las suturas. ¿Por qué crees que existió Frankenstein? Dejen hablar a la Se supone, ven que hace muchos años, cuando hacían los sacrificios, pues les cortaban la pinche cabeza y la cabeza. guillotina. rodada, la guillotina y todo eso. Ya con investigaciones se dice que después de que decapitan a alguien, todavía son 10 segundos que ves cómo va rodando ahí tu cabeza. O sea, como ves cómo va ¿Cómo tenemos güey? 10 segundos. ¿Cómo vas a ver? Pegarle la cabeza. No. ¿Cómo vas a ver que va rodando tu cabeza? Bueno, pero o sea, ves cómo vas rodando, güey. O sea, Solo ves el nivel. Ajá, ves la se supone vuelta, que todavía tienes conciencia. Ajá. 10 segundos. Exactamente. Es como el oído, güey, cuando uno muere, según dicen que todavía tienes tiempo para oír. Eso no me lo sabía, güey. Sí, güey. Ah, sí, güey. Bueno, ya sigue contando, güey. Ya, pues, se murió el señor y le hicieron el velorio, ¿no? Pero la casita del señor, aunque era su vecino, estaba en la lomita y la casa de mis abuelos, por decirlo así, estaba más abajo. Y enfrente había una poza de agua que en el campo, por decirlo así, se ve con más fuerza, con los reflejos de la luna llena, ¿no? De la luna en general. Entonces, ya dice que pues fueron a echar café, ¿no? Del señor, y estaba con sus amigos y todo, y que veía que había unos niños así como chiquitos ahí, encuerados en la poza, echando desmadre ahí con el agua, y que los llamaban y que había unos niños que iban ahí, pero que sus papás los pendejearon todavía. No mames, güey, son los grandes. Bien tranquilo, güey. Y todos los niños que estuvieron como que en contacto o estaban acudiendo al llamado de estos que los vieron y que querían ir, empezaron a vomitarse. Creo que es algo que también se cuenta mucho, ¿no? De que si te da mal aire o ves a un ¿Te duele la cabeza o...? vomitarte y Por eso recomiendan el cigarro. Por eso traemos. por eso los cigarros. Tenemos dos cajetillas. Y bueno, esa es una. Y allá en San Francisco también a cada rato subían a los señores a los árboles. Ajá, a los borrachos, ¿no? A los borrachos. Pero que es cierto, güey, es que ahora sí que los encueran, güey. Sí, güey, es que básicamente, güey, los duendes son niños, güey, y lo que Supone hacen, que güey, dentro de lo que hacen son travesuras. son ¿no? travesuras, güey. O sea, ellos se van a hasta meter, como en el video, güey, así les güey. de eso Güey. que pueden hacer, güey. Yo tengo, bueno, no fue nada de mi familia ni nada, pero antes, cuando todavía vivía el esposo de mi abuelita, el difunto Cañón, ahí si lo conocen, él, personajazo, güey. Bueno, mi abuelo, Tengo su carta especial. mi abuelito, una vez, contándole ya a mi papá y a mi tío, que pues, en paz descanse, les contaba que él bajó a un señor del árbol que está abajo de mi casa, güey. Los que saben cómo es mi casa, saben, como lo dije la vez pasada, atrás de mi casa está en peligro, está una barranca, y en esa barranca está un árbol de aguacate, güey. Entonces dice mi abuelita que fue en la nochecita, escucharon que empezaron a gritar, ¡ah! Pero Así como ahorita. menos tenebroso, güey. Entonces dicen que empezaron a escuchar que gritaban. Y pues antes escuchaban gritos y pues salían a ver quién era o cómo. Eran hombres, eran machos, ¿no? Eran machos, no como ahorita que ya no estamos culeando, güey. Entonces dicen que salieron a ver y mi abuelo encontró un señor encuerado
amarrado del aguacate de abajo de mi casa y de cabeza, güey. Que lo tuvieron que bajar porque andaba bien pedo. Y ya después le preguntaron al señor, desconozco quién sea el señor, le preguntaron al señor que cómo había llegado ahí. Y le dijeron que los niños lo llamaron y lo cargaron y se lo llevaron. Y lo colgaron en el puta árbol, güey. Moraleja, güey, no se emborrachan. Es que se emborrachan, vayan con muchos para que si les pasa algo, pues les pase a todos. Es que el señor se quiso sentir un aguacate y... Pero pues sí, güey, yo también tengo una relacionada y está cagado, güey, porque normalmente los duendes se relacionan con los árboles, ¿no, güey? Ajá. Y La bajo naturaleza, güey. no sé si estoy pendejo, pues, también con los puentes, ¿no? Abajo de los... Ese es el de Dora la Exploradora. Es el zorro, güey. No, ajá, sí, pero es más con los elfos, creo, güey, con los elfos o los trolls. Ajá. Pero ya una vez igual fui a un velorio a las afueras de Zaragoza y por allá se da mucho la nuez. Tú debes saber, ¿no? Porque eres de allí. Y pues ya, fue el velorio de un tío y ya en su casa pues eran puros terrenos de puro árbol de nuez. Y pues como siempre, ¿no? Ya tiene tiempo, eran morritos, güey, con todo morrito, ¿no, güey? En lugar de ir al velorio, güey, de tu familiar y estar ahí, güey. Entonces, Se juntaban los primos, güey. Se juntaban los primos, güey. Y andaban ahí echando desmadre, güey. Y pues eso andaba haciendo yo, güey. Estaba con mis primos, güey, jugando a las escondidas, güey. Y estaba chido porque aparte de los árboles, habían mazorcas. Y nos metíamos ahí, güey, y no nos culeábamos, güey. O quién sabe, ¿verdad? Pues medio nos culeábamos ahí. Pero eso ya no es fuerte. Y estábamos ahí, güey. Y ya me acuerdo que me tocaba ir a buscarlos, ¿no? Y entonces ya anduve ahí como pendejo, güey, y no los encontraba, güey. Hasta que me alejé un poquito más de ahí, de la casa. Y estaba un árbol grandote. Y veo que está un güey. Y me dice, ve, yo sé dónde están. Y, pero me culé, güey. Era el tío del Paco. Era el tío del Paco. Ven, vamos a hacer café. Y desde como que un principio, güey, cuando lo vi, como que se me hizo raro, güey. Porque, o sea, solo era como que la sombra, ¿no? O sea, se veía todo negro. La silueta. Y los demás, por muy oscuro que estuviera, güey, alcanzabas a ver la cara. Ya ese no. Y recuerdo, güey, que la alcanzaba a ver que se veían sus orejas un poco puntiagudas, güey. Y también como que sospeché, porque, o sea, éramos todos unos morritos, güey, todos eran como de mi estatura. Y ese que me encontré, güey, era más alto, güey, un poquito más alto. Y me dijo, ven, yo sé dónde están. Y en ese momento dije, no, ni vergas, este güey me quiere escuchar, güey, me quiere escuchar. Y no le hice caso, güey, y me di la vuelta y ya seguí buscando, güey. Y como a 2 árboles, güey, otra vez me lo encuentro, güey. Pero siempre salía como que detrás del árbol, güey. Sale y se ven, yo sé dónde están, ven, sígueme. Y ya entonces ya voy de pendejo, güey, siguiéndolo, güey. Pero en lugar de irse como que a la otra parte donde estaban los demás árboles, güey, se metió hasta como a la otra casa, güey, donde había otras milpas, güey, pero más altas. Y ya ahí ya era como que otra parte de ese terreno, ¿no? Y entonces ya voy caminando, güey, y de repente otro primo me grita, güey. Me grita y me volteo, güey, y ya veo que vienen todos de allá, güey, del otro lado, güey. Y entonces volteo, güey, y ya no había nada, güey. Y empiezo a correr, güey, y les cuento, o sea, a todos, güey. Y ya todos así como de, no mames, no mames, neta. Y ya, fuimos y le conté a mi mamá. Y te llevó a ver si estaba. A ver, me subió al árbol, güey, para ver qué. No, güey, ya. Y te subió la. Te dio una tortilla fría. Una tortilla fría. No, y me dice, no, ya mejor quédate aquí porque ya son las 12. Gente, esas son ejemplos de buenas madres. Son buenas madres. No como la otra señora, saludos. Y entonces le cuenta a mi tía y mi tía dice, de seguro son los duendes. Y pues ya estuve allí un rato, güey, medio culiado, güey.
Y ya, pues como todo morrito, ¿no? Se me pasó el susto, güey. Y ahí vamos otra vez todos afuera, güey. Otra vez ahí vamos todos afuera, güey. Una Y prenda, ya ¿verdad? andábamos corriendo, güey. Y estaba chido el lugar. Porque es un camino así extenso, güey. Largo. Y alrededor son los árboles y las milpas y todo eso. Y andábamos corriendo por allí, güey. Y hasta que hubo un momento, güey, en el que, te lo juro, güey, que nos empezaron a aventar nueces, güey. Sí, güey, nos empezaron a aventar nueces, güey. Y ya todos culeados, güey, nos regresamos y ya le contamos a todos los que estaban ahí. Y no se nos creían, güey. Ya hasta que fue una tía, creo. Y ya otras personas que estaban ahí. Salen, güey, y ya nos fuimos en esa parte, güey. Y también, güey, siguieron aventando, güey, nueces, güey. ¿Y qué tan cierto, güey, es? No sé si lo han aplicado, se les han dicho, güey, que si pasa algo así como, ya sea duendes o Que les fantasmas, güey. mientes madre, güey. Ajá, que digas groserías, güey. Sí, para que güey, no sí se funciona. Sí. Sí. Ah, es lo que Por dice. eso ahorita estamos haciendo muchas mentadas, güey. Sí, güey. Sí, huevos putos. No, la neta, eso sí funciona, amigo. Yo creo que el Pablo tiene una historia sobre eso, porque... No. Sí funciona, así funciona. Sí, bueno. Yo no vi un video en la primaria de un duende. Esta historia le pasó a una de mis tías, güey. También estaba, pero ella se acuerda bien de todo, güey. Nosotros tenemos un primo que siempre... Se apagó. No mames, Espera. Más, güey, sigue. ¿ya? ¿Quién apagó? Sí, Bueno, güey, se apagó. nosotros tenemos un primo que tenía la maña de quedarse acá abajo, güey. Porque antes teníamos un ciber. Y siempre se quedaba ahí, güey, en el ciber hasta las 3, 4 de la mañana. Y se subía a dormir. Y... sí, nadie lo va a querer. Llámalo, güey. Era un ciber de la revolución. Bueno, total que... pues vinieron una de mis tías, vino con su hija. Y antes nos quedábamos todos en los cuartos de arriba. Entonces ya todos estábamos cenando y nos fuimos a dormir. Pero mi primo se fue al ciber, Moto y ¿no? tu mano. Mi primo se fue al ciber. Fue Y en ya primer. pues total que mi tía se levanta al baño como a las 3 de la mañana y se regresa otra vez al cuarto, y en ese momento iba subiendo mi primo. Y se acuesta en la cama, hace cuenta que en el cuarto, güey, había 3 camas. Y yo estaba en una, mi tía y su hija estaban en otra, y a un lado se quedaba mi primo. Yo del Paco. Todavía no llegaba. Es de otro nivel. Sí, güey. Total que pues llega mi primo Flash verso. y ya se acuesta en la pinche cama. Y ya mi tía, pues, ya va a cerrar todas las puertas, porque ya estamos todos. Pues va, nos acostamos, y el chiste que pasan como 10 minutos. Y en eso escucho a mi tía que me dice: Pablo, saca al gato. Miau. Miau. Que sacó a su primo. Saca su primo. Órale, güey, salta. Que salgas, güey. Y yo le dije: pero tía, no tenemos gato. Y ella dijo: entonces, ¿quién me está jalando las cobijas? Entonces yo me volteo, y de verdad se veía cómo le estaban jalando las cobijas, güey. Pero o sea, cómo se las estaban jalando hacia abajo. Y de momento, ahora sí les empezaron a jalar las patas, güey. Hazlo otra vez, pero más cerca para la cámara. Un pato. Así, mira, estaban las cobijas acá, güey. Mi madre, se veía cómo las iban así bajando, güey. Entonces, Se va para atrás. entonces pues yo, ay, sí me cagué de miedo, güey. Y en eso, mi primo estaba acostado y de momento se levantó. Pero, o sea, se vio cómo lo alzaron. De cama, ¿no? Ajá, se vio cómo lo alzaron, güey. Y empezó a hablar un puto idioma culero, güey. O sea, ya no era de que escuchaba las voces, él lo estaba hablando, güey. Empieza a hablar como los Minions, ¿no? Como los Minions, güey. No, como chileno, güey. Continúa. Pues empezó a hablar así como un tipo latín, güey. En una lengua muerta. Pero no se escuchaba cabrón, güey. Si era muerto, güey, entonces, ¿cómo lo escuchamos? Los muertos no hablan, güey. El latino ha muerto. Latino Ah, muere, sí. güey. Pero ya sí. Total que mientras más hablaba ese güey, más empezaba el aire, güey. Como si has visto las películas del exorcista, güey, cuando está el Emily, No, güey, si me cagué con la actividad para Si me cagué con la historia de la muerte de Calamar, güey. la muerte de Calamar. la boda del chavo de La boda de-
así se sentía el aire, güey. Se sentía como estaban empujando todo, güey. Y de momento él estaba hablando, güey, y estaba así parado, güey, y empezó a dar de vueltas, o sea, sobre sí mismo, güey, así nada más. Empezó, y mientras más seguía hablando, güey, y ahí es donde te digo que sí entra lo de chinga tu madre y todo eso, porque mi tía y mi prima empezaron, ya, chinga tu madre, déjanos dormir, ya, vete a la chingada, venimos a descansar, hijo de tu puta madre, ya, o sea, así, a lo cabrón, güey, pura grosería, y en eso, yo también soy hombre, chinga su madre, y yo, no, chinga tu madre, pinche primo, ya, vete a la verga, güey, y o sea, Le empezó a sacar todo el rencor que tenía cuando no te prestaba sus juguetes, güey. y en eso, güey, empezó más el aire, güey. Y más para la pinche voz de él se escuchaba más cabrón y chinga tu madre, y en eso, madres que se cae a la pinche cama, güey. Y se acabó todo, güey. Y en eso se despertó, así de, ¿por qué me despiertan? Y decía, chinga tu madre, ya nos espantaste, que no sé qué. Y por eso te digo, güey, que sí, mentar madres y todo eso, güey, sí sirve para que te dejen de molestar. No mames, güey. Así que si alguna vez van en la calle y alguien los molesta, métele la madre. Métele la madre. Y así se van. Y así se va. No, es que generalmente, güey, uno piensa que rezando, ¿no? Ajá, no, pero eso no, güey. También lo de las groserías. Yo sí me quedé como, ¿a poco sí? ¿Tú le metaste la madre a la película? La neta. No, le habló al director, güey, o le escribió un tweet. Ándale, güey. Chinga tu puta madre. madre. Ya me vomité. Ya me voy. Pero sí, güey, o sea, la neta sí, güey. Sí, en las películas de miedo, güey, sí tiendo a dejar de groserías. Sí, que pues, si se sale algo, güey, ¿no? Sí, güey. Voy a pasar algo. Sí funciona, güey, creo. Ese día yo lo viví, güey, y sí. Está cabrón, güey, está cabrón. ¿Seguimos con las anécdotas o qué pedo? ¿Seguimos? Seguimos, pues va. ¿O qué, güey? Quedan varias. Quedan varios. A ver, ¿por cuál? O si no, mientras hacemos preguntas. A ver, producción, ¿cuánto tiempo llevamos? Preguntas y respuestas. Media hora, ya llevamos media hora. Va. Pues, Bueno, lo que busca aquí el coordinador, el regidor del estado. el regidor del estado, güey. Pero juegos. Pues ya hablamos más de... Pero ya regresando más como que al este día, no, el día de los moridos. de los del moridos, Día de Muertos. día de muertos, güey. De brujas. Día de- O sea, ya no tanto como anécdotas, güey, porque creo que ya nos echamos un buen con anécdotas. Sí, güey. ¿Qué tal si hablamos de algo más bonito para quitarnos el miedo de ahorita? Del día del niño. Del día del El niño. día del niño, porque como no, bueno, no sé si los vean, pero ya estamos culiados ahorita. Ya escuchamos los un duendes son- Ya está el perro está ladrando porque yo. un perro, güey. García. Ah, se acá arriba. Pero por algo ladran, ¿no? Y está viendo algo, güey. Güey, no habían venido hasta acá, güey. ¿Qué pasa la vez? Sale, que- buenas noches. para que entiendan más el contexto de que por qué estamos peleando. Son las 12:39 de la madrugada. No sé si se alcanza a ver Pablo. Sí, no se te. Pásale. Tu vaya. Ah, No, pues hay el reloj, nada más. ahí. Mira, 12:39. Acércalo más. Tira la cámara. Sí se ve de ahí, güey. Sí, Bueno, ya. Bueno, a medianoche, Pero- entonces. Ajá, es medianoche. Yo les pregunto a todos, güey, ¿qué experiencia han tenido así chida, güey, de Día de Muertos? Así que digan, no mames, lejos del miedo, güey, que me haya pasado así algo bonito, así que digas, no, Ay, como está chido. Pues toda mi infancia se le a pedir dulces con mis primos, güey. Pero una que digas así, no mames, estuvo más chingón, güey. Me mama salir a pedir dulces. Me mamá a salir dulces a Bueno, mi yo sí primo. tengo una muy bonita que la recuerdo, güey. Date. Como les mencionaba en el anterior, güey, podcast, existen espíritus. Chocaderos. Eso lo recorto. Espíritus. Existen espíritus malos y buenos. Una vez, ¡Viva los buenos! Una vez estábamos jugando con mis primos acá en el patio, güey, de la casa. Y pues a nosotros ya no nos tocó conocer a mi abuelo. Entonces acá en uno de los cuartos de la casa hay un piano. Entonces nosotros estábamos jugando así tranquilos y tenemos un primo que toca el piano. Pablo 2. Y de momento empezamos a escuchar que se tocaba el piano, güey, pero así un cabrón, güey, o sea, súper chingón, güey. No de que Era no, o sea, Era el mismísimo se escuchaba, Beethoven. O sea, sería.
de Martinillo. Escuchaba neta una melodía muy Está bonita. tocando el himno a Y la en alegría. ese momento, güey, en vez de sentir miedo, porque éramos los únicos que estábamos en la casa, sentimos hasta chido, güey. O sea, Esta novia no mía. neta no sentimos nada de miedo. Pero, o sea, sí nos sacamos de onda porque nosotros dijimos, pues debe ser, a ver, ahorita la está, ya le gritamos, ¿dónde estás? Estoy en el baño, ¿ah? Entonces, ¿quién está tocando el piano? Entonces subimos y cuando llegamos al cuarto, se alcanzó a ver cómo cerraron el piano. Te lo juro. Se alcanzó a ver cómo lo cerraron, pero en ese momento te juro que nadie de nosotros sintió miedo. Fue como que, a lo mejor debe haber sido mi abuelo, güey. Y eso fue. Y también, de hecho, con Benjamín ya nos tocó escucharlo una vez. sí, no, Y también tú estabas, Sí, ¿no? yo también estaba, güey. Sí, nos ha tocado escucharlo también. Si no creían su historia, pues créanle, porque nosotros también Ya lo hemos escuchado. La anterior, ¿quién Por sabe? esta, Y ahorita, por esa. Piensa la del exorcista. ahorita vamos a hacer un ¿Y ustedes, güey? No. Pues es que creo que vamos a compartir momentos bonitos todos, porque, bueno, mis recuerdos más bonitos que tengo de Día de Muertos es el disfrazarme, güey. Sí, Salir pero con mis es primos, que nadie güey. dijo que eso no contaba. No, o sea, Me sí, censuró. güey. porque se vomitaba. Porque se No, vomitaba. O sea, sí, güey, pero uno que diga que este está más chingón que todos los demás. Pero pues puede Pero entrar, es que güey. yo esperaba todo el puto Puede- año. puede- Ah, esperaba el esta año, fecha. güey, para Puede no, ser bueno, que bueno. puede ser que Mira, pasó a venga. una casa y le dieron 100 baros, güey. Y yo de morro, pues dije, no. Te la mamaba. Mames, Güey, es que, antes, cuando estaba yo más morrillo, toda mi familia, mis primos, pues venían aquí a Zacapoaxtla a visitarnos. Ya visítenme, culeros. Entonces, pues No, por el venían, coronavirus. güey, y pues lo que hacíamos, güey, pues era disfrazarnos así entre nosotros. Ni nos pintaban nuestras mamás, nada. Entre nosotros mismos nos hacíamos ahí Nada de make-up. nuestros pinches garabatos bien culeros, nos vestíamos y salíamos toda la pinche tarde noche, güey, a recoger dulces a las casas, güey. Perdón. se metían el dedo en el culo, güey. Nos peleábamos, güey. No, es que asco. Pues sí, creo que esos son mis Lo más chido. sí, güey. Lo que yo más me gusta. Lo que más Lo me más gusta, mejor. lo que más me gusta, y creo que lo sigo haciendo. Bueno, este año creo que no, porque el ¿Cómo no? coronavirus, güey. Sean responsables, no vayan a ninguna fiesta, por favor. O sea, se pueden disfrazar, pero no vayan a ningún. Es disfrazarme, güey, pintarme, güey, vestirme de Teletubby, lo que sea, güey, y andar en la calle así, güey, o sea, y lo hemos hecho varias veces, por ejemplo, con Pablo, creo que contigo también lo hicimos una vez. O sea, nos vestíamos, güey, y ni siquiera íbamos a pedir dulces, güey, nada más andábamos ahí espantando chiquitillos, güey. Ahorita te van a dejar los. No, madre, no. Eso es lo que más me gusta de todos los años, güey. ¿Y a ti, güey? ¿Podrías decir Todos. que Día de Muertos es tu Mi fecha? época, sí, güey. Sí, güey. Me gusta Navidad, güey, un chingo. Pero Día de Muertos, no mames, es Sí, otro güey. pedo, güey. El simple hecho, güey, de salir a las calles de Zacapoaxtla, güey, y oler ese todos, ¿no? O sea, ese pinche olor penetrante De COVID. del cempasúchil, güey, con Incienso. güey, no mames, güey. Es otro pedo, güey. Sí, a mí porque- sí me gusta. O sea, salir güey. sí está chido, pero. Bueno, ahorita como no, están güey, ahorita no se pues, puede, no, güey. sí, de hecho, nos vamos a Cuídense, y quedar si acá, salen, ya nos vamos a quedar cuídense. aquí, güey. Ándale. De hecho, no vamos a salir. Sí, de hecho, para que vayan a decir que nosotros nos juntamos y pues, hay COVID, Vivimos juntos. pues vivimos juntos. Y aparte, atrás de cámara está el doctor. Para médicos y eso. Y tenemos un enfermero aquí. Ya se desmayó porque tiene miedo, pero ahí está. Dice que apagó la cámara. Güey. La verga. ¿Y tú, güey? ¿Sí te gusta? Pues igual que Benja, mi temporada favorita del año creo que sí es Día de Muertos, y de los recuerdos que tengo es pues disfrazarme, solamente que en las comunidades es un poquito diferente acá, con mis vecinos, mis primos, mis amigos. Es más bonito, güey. Allá se tiene la costumbre, a pesar de que está muy cerca, de las famosas locas. Y pues Ufas. y es vestirse de mujer. Ajá, espera, contextualizando, eso de las locas, pues tal vez muchos no la conozcan, por como yo no lo conocía. De hecho, es el único que no conoce la loca. Porque es de la parte del sur de... No, es norte, güey. No, es sur, norte. sur.
Vivimos en el sur, Güey, pendejo. ¿cómo se llama? Mi dirección es sur, güey. Por eso, Por eso. Pero la loca es en la Yo, loca, güey. yo vivo en el sur, por eso. Esto todavía es el sur, hacia allá es el güey. sur, norte, oeste y este. Mira, espera. O es Debido a que yo vivo al sur de Zacapuaxtla, pues toda mi vida, y estos güeyes viven en el norte de Zacapuaxtla, Los fifís. en el sur están los fifís. estos güeyes, en esa zona se hace un Los suburbios. tipo, ¿cómo se podría llamar? Digamos que es una tradición. celebración, una tradición. Una tradición. Ahorita les pueden contar de qué se trata, pero por ejemplo yo hasta ahorita que fui a su casa o a su casa apenas hace unos años en estas épocas, vi y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué chingados? Hasta Parece, se emocionó. Ay, ¿ya viste? dije, What parece the fuck? carnaval. Dije, parece carnaval en estas fechas, güey. Dije, ya me explicaron estos güeyes que siempre se ha hecho. Y yo en mi puta vida lo había visto. Bueno, para poner en contexto, entonces no solamente en Zaca, que también. Y Paco dice que en San En Francisco. San Francisco, También. sí, igual. Y pues, o sea, entre más cagado te veas, creo que es mejor, ¿no? Ajá. Yo nunca caí así en vestirme tan. Ocupaba vestidos largos, pero no. Ajá, exactamente. Me ponía Pues, ¿Sí me te, quité- ¿Sí te vestiste Sí. de las locas? No, Sí, mames, sí, güey. o sea, pero era como Tu tío te vistió. una loca así, Una loca decente. como falda larga, así, se la quitaba a mi hermana de su ropa, un reposo y le robé un muñequito y ya se me iba cargando a mi niño y ya, pues una máscara. Y o sea, ya será el vestido, pero abajo llevaba pants. Pero pues hay güeyes que sí se visten bien Extravagantes, güey. O sea, Sí, se ponen bien gordos medias. así, y las minifaldas y las El medias. chiste y es todo ir echando eso. relajo. Ajá, el chiste, y o sea, nadie los ve mal, es muy divertido y es llegar a las casas para que te den no dulces, sino tamales o Tamales. comida. O Es caguamas. bailar, O caguamas. O es bailar caguamas, y pues, echar desmadre ahí con la gente. Recuerdo que una vez nos metimos con un señor. No, unos señores más grandes ahí. Es para hablar de Día de Muertos, no para exponer. Unos señores ahí. Y pues esa vez llevábamos una grabadora y ya ponen la música. Y, pues, según bailas, ¿no? Pero nada más das de vueltas. Y pues unos güeyes más desmadrosos, más grandes que yo, pues le empezaron a perrear al señor. Pues estuvo muy cagado. Otra es que uno de mis primos, ese güey sí era un desmadre. Se ponía, volteaba los vasos de plástico de esos grandecitos, y se los ponía así como si fueran boobies, según, ¿no? Y paramos un coche y se le subió al don en sus piernas el coche, cerraron la puerta y ya lo como robaron. que le empezó a hacer así, de Caldear. A ver en la cámara el, y no te el coconut. Y le sacó 100 pesos. O sea, Ganar, güey. le ganó, se rifó, ¿no? Y ese tipo de recuerdos, pues sí, son muy, muy gratos, la verdad. Yo por eso hice la pregunta, güey, porque para mí lo más chingón, güey, de estas fechas es eso. O sea, ese recuerdo de, por lo menos en nuestra calle, güey, tener pues, la noche de las locas, o no sé cómo Ajá. decirlo. Que por cierto, creo que este año no va a haber. Bueno, eso dicen. Ojalá. y no. Algo me dice que chance sí lo van a hacer. Yo espero que no, güey, por lo mismo. Pero es lo chido, güey. Para mí era como... A mí me daba miedo, pero sí, güey. Se vomitaba. No, Ahí, güey. cuando pasaban por su casa, todo y se vomitaba en las chichis falsas de los locos, Y les No, pintaba güey. su madre. lo sacaban a bailar y todo. No pasaba que me cagaba madre, güey. O sea, me la pasaba arriba en la ventana, güey, nada más viendo así como, uy, ahí viene. Se metían en la casa, era como chingas su madre, abajo de la cama y vale madre, ya no puedo saber nada. Pero ahorita, cuando fue? Hace 2 años, hace como 2 o 3, entraron a la casa, güey, y pues también, como dice Paco, empezaron a hacer el desmadre, güey. Y pues fue ese cambio, ¿no? De niño bien paniqueado, güey. Hasta esa vez decir, pásenle, y que me sacaron a bailar, güey. Creo que uno me agarró las nalgas. Creo Que fue el tío del Paco. creo que fue el tío tú, güey. Pero Saludos, Héctor. Saludos. Esta vez no vino. Pero sí, o sea, por lo menos Gracias por no venir. para mí, güey, o sea, de Día de Muertos, muy aparte de poner la ofrenda y todo eso, como que las locas, güey, como que por lo menos aquí en Saca algo característico, menos en la parte sur,
¿verdad? Sí, tal vez- Pobres pendejos. De la que se pierden, güey. Pero Te sí, aseguro que tal vez mi papá sí lo conoce, o así, pero yo crecí y mi puta vida lo vi, entonces por eso, tal vez... igual y tu papá lo dice. Igual y tu papá fue el fundador, güey. Puede ser, Pero pues sí, algo que quería platicarles, güey. pero no lo dejábamos. Perdón, güey, es tu podcast. Es que y lo hablamos en el primer podcast, ¿no, güey? Que lo chido de estas fechas, güey, es que como que hay varias cosas que te traen buenos recuerdos, ¿no? Que, por ejemplo, comparándolo con Navidad, casi como dijimos en el anterior podcast, güey. Pues en Navidad nada más sería el 24, güey. No, Navidad es el 25, 25, ¿no? No, o sea, por la cena, ¿no? Pero creo que ya solo está ahí, ¿no? O sea, Pero no hay- pues, por ejemplo, mañanas, en mi familia lo que se llama vísperas de Navidad, o sea, 22, 23, 24, o sea, por ejemplo, a veces viajo con mi familia a otro lado. Nueva York, y desde- Ajá, sí. O sea, todo ese, por eso Navidad siento que es para mí mejor. O sea, Día de Muertos me encanta un chingo, güey, pero sí, yo prefiero Navidad. O sea, no estamos en ese tema, Entonces, pero vete de- continúa. Sí, ya ves, eso es en el siguiente podcast. Vete Era del el podcast. podcast de Navidad. Continúa. O O sea, solo quiero que no desprecien Navidad y Nochebuena. No lo estoy, despreciando, solo que estoy diciendo, güey. solamente le estoy diciendo menos. No, que me refiero a que hay como que cosas más simbólicas, ¿no, güey? Porque, por ejemplo, tú Menciona mencionabas, una cosa más simbólica que el nacimiento de Dios. güey, ahí les va- Y eso que no es católico. Yo soy déjenles, católico, amén. qué bueno que lo dijiste, güey, porque les voy a decir un dato, güey. En realidad, el niño Dios no nació un 25, ¿qué fue? De 24 de diciembre. Preso acá. Fue en... Aquí la tengo. Tú lo registraste. Sí, güey, mi tatara. En la revolución. Era la revolución. De la revolución, güey. Trabajaba Aquí en los que construyeron la casa. Ajá. Trabajaba en una notaria pública, güey. Notaría. Notario. Notaria. Una notaría pública, güey. Y pues él la registró. Pero sí, dicen que el verdadero nacimiento, la fecha, fue por ahí. Por julio. No, fue en abril. Un veintitantos, algo así de abril fue el verdadero Tú eres nacimiento. del veintitantos. 22, amigo. Échale. Y pues, Soy Dios. y pues ya resulta que lo demás ya fue como que para hacerlo como que algo más, o sea, simbólico. Pues lo fueron recorriendo, ¿no? Pues que día estaría chingón. Creo que los romanos o los griegos lo juntaron con una festividad. Ajá, Dios del lo vino, juntaron. Y ya fue que pues ahora celebramos ya el nacimiento del niño Jesús. Muy bien. Trae ese dato para el especial de Navidad. Por favor. Lo voy a volver a repetir, güey. pero sí, o sea, ya volviendo a lo que trataba de decir, güey, es que, por ejemplo, él menciona un viaje, ¿no, güey? Que se va de viaje, güey, pero eso lo puedes hacer en las vacaciones de julio, güey. Digo, pero Agosto, güey. celebro todo lo de que conlleva Navidad a donde vaya, güey. Así en Acapulco, güey, en la playa. güey. Ajá, güey, pero, o sea, Nueva York. Haz de cuenta, los de Acapulco no tienen derecho de celebrar el nacimiento de Jesús. Es que uno aquí pobremente, güey, en su casa, güey, así, celebrando. Es que para ti está chingón, güey. Está ajá, chingón. güey, es que tú que eres pudiente, güey. Eso más que nada, güey. Eso más que nada, güey, pero pues para nosotros los pobres, güey. Pues nada, voy a Puebla, güey. Pues nosotros, Navidad güey, la paso aquí. Por ejemplo, él dice que le gusta más la Navidad, güey, porque pues, la Navidad es más cenas y todo eso. Solo es un dato. soy- Es cena, güey. Y pues nosotros como pobres, güey, pues apenas si nos... Puros tamalitos. Puros tamalitos, güey. Por eso nos gusta el Día de Muertos, güey. Ajá, porque aparte de que comemos puros tamales, pues existe esa tradición, que por cierto también está chida, güey, de compartirse lo de la ofrenda, ¿no? Ajá. Que haces tamales y luego te mandan, ten, Ali, ven a dejar estos tamales a la vecina. Ya vas. Y así se va. Y está chido, güey, porque pues, nosotros como pobres, güey, pues, con eso ayudamos al con eso, prójimo. Para con que eso se sepa, comemos, mi güey. familia también se hace eso. Allá Es ayudan la- a hacer tamales. No, pero pues es que ellos compran Y en se los- lo dicen. ellos compran en bodegas de la costeña. Sí, que güey, compran, bien hecho, compran como güey. 4 cajas y así lo hacen, güey. Bueno, pero este no es ventaneando aquí a güey. Privilegio. Pero yo iba a preguntar, güey, ¿y por qué creen que se debería de celebrar estas fechas? Para dejar de lado el bullying a mi amigo. Pues porque es mejor que Navidad. güey. güey. porque Pero no es porque un no es para los debate. porque no es para los Pero yo No. no lo tomé como debate. Güey, no,
ya regresando a su pregunta. Sí, o sea, ya, pobrecito de mi amigo. Ya está chingo el Día de Muertos. Ya, güey. No vayas a vomitar, güey. Pues yo pienso, güey, que se tiene que celebrar estas fechas porque es la única que hay en México, güey. Sí, güey. ¿Por qué? No, o sea, no sé si me expliqué bien. Sí, güey, es patrimonio, güey. Ajá. Es patrimonio. Exactamente. O sea, muchos dicen, no, es que es mejor Halloween. O sea, sí, güey, o sea, también está chido y todo ese desmadre, hacen su buen desmadre ahí también. Pero México, algo característico, güey, son esas fechas, güey. Porque ningún otro país, a pesar de que lo intenten o lo lleguen a intentar hacer, güey, no le sale como México de oro, güey. Y oro. Pues sí, güey, es el Día de Muertos, güey. Sí, güey. Es considerado, güey, patrimonio de la nación. Y pues está chido, ¿no, güey? Porque, como dice Benja, y también nosotros lo mencionamos, ¿no? En el primer podcast, güey, que solo en México, güey, se lleva esta celebridad, ¿no? Esta celebridad. de celebración. Paris Hilton, no sé qué madre. ¿Está bien dicho celebridad? No, güey. Sí, güey, no, está bien celebración, dicho. no. Celebración. No, güey, está bien. No. Búscalo, güey. Búscalo. Gente, por favor digan En los comentarios. güey. ¿Cómo se dice? ¿Celebridad o celebración? Día de Muertos. O Navidad y todo celebrancia. eso. Celebración. A ver, Día de Muertos, Navidad y todas Hablando de esas datos cosas no son curiosos, celebridades. Ahorita que estamos diciendo cosas de palabras, ayer vi en las noticias que la RAE está teniendo bajo observación una palabra para ver si la La agrega aceptan. al vocabulario castellano, que es cruzazulear. hablando de Día de Muertos, pues está Cruz Azul. Es que, por ejemplo, el Iván ahorita ya Cruz Leo. Exactamente. No es celebridad, es celebración. Celebración. Continuamos. Sí, es. Continuamos. Ah, Pero bueno. el respeto ante todo, ¿no? Me respeto. Sí. Chinga tu puta madre, güey. Con todo respeto. Con todo respeto, güey. No, o sea, yo hacía la pregunta, güey, porque, o sea, yo siempre he pensado, güey, que en cualquier fecha no se debe de festejar una vez. O sea, deberían hacer todos los días, ¿no? Todos los días son especiales. A claro. huevo, estaría chido que todos los días fuera de Día de Espérate, güey. Todos los días hubiera hojaldra. Ojalá, o sea, que No, ni chingón. tanto, güey. Ya luego como que Porque te vomitas. porque me empacho, güey. Pero, o sea, sí está chido, güey, que México se tomara como que ese tiempo, güey, que dijera, ¿saben qué? Sí hay que celebrarlo como nosotros lo hacemos, ¿no? Que en realidad no es tanto como debería de ser. No tanto, güey, porque de cierta manera ya, ahora sí que como dicen, con el tiempo, güey, con estos cambios, se ha estado pues, actualizando, ¿no? Que de hecho, güey, no sé si ustedes también se los hayan dicho, ¿no, güey? No. Que por ejemplo, de poner fotografías no era tanto así en un inicio, güey. Que antes nada más era la ofrenda. Que no se Sí, ponía güey, no las se ponía fotos. la piel. Porque, según, güey, yo no sé. Salió la película de Coco y ya todos ponen. No, güey. ¿No? Pues no sé, güey, pero dicen que sí hubo un tiempo en donde así las televisoras hacían sus ofrendas, ponían las imágenes, güey, como que de ahí se empezó a popularizarse lo mismo, ¿no? Ajá, es igual que todas las culturas o tradiciones, güey, se van, digamos, O celebridades. se van cambiando, güey, por la tecnología, ¿no? Güey? En este caso tú Se dices, van adaptando. se van, no adaptando, güey, sino que evolucionando, güey. Van cambiando. Van cambiando, güey, van cambiando, güey. Tú dices la televisión y así, ¿no? Por ejemplo, en México, güey, no tendríamos por qué celebrar el simple hecho de disfrazarse, güey. Ese es de Halloween. Por ejemplo, Eso es de Halloween, güey. O sea, en dado caso, vestirte, pero de Catrín o de Catrina. O de panda. O de panda, güey. O de panda, güey. ¿Tú qué piensas, Paco? Pues porque ves que luego los que son gorditos, güey. se pintan de Que no Catrín, se güey. quieren pintar de Catrín. O sea, dices que las personas gorditas que se No, quieren quitar de güey, no, Catrina no. parecen pan. Yo no dije eso. Qué pedo. No, es un comentario Lo acabo de decir aquí mi amigo Casta. Que ustedes no lo saben, pero nos vamos a agarrar un tirito. Yo pregunté. No, son de los que se tratan de A veces. pintar de Catrín, pero no le sale, güey. Y terminan poniéndose manchas así tipo pan. Tan gorditos.
Con el mister increíble. De jugador americano zombie. Bueno, Pero bueno, ahí les va otra. dejando de lado todo este relajo, vamos a continuar con la segunda anécdota. ¿Cómo se le quita esto, güey? De igual manera es anónimo. ¿Qué pasa, Susi? Venga. Sí sabe leer, ¿verdad? Creo, güey. Dice, tenía aprox 5 años. Yo dormía en el cuarto de mis papás cuando en mi propia cama... Es la misma, ¿no? Es la misma, güey. A ver. Ay, Dios. Ah, güey, no es la misma. ¿No es la misma, güey? No es la misma. Ay, No, se empieza No, mal, no güey. sabe leer, güey. Y en esto su mamá no la jala. Es una historia alterna, güey. Ay. Esta de jefecitos. De otra Los dimensión. cuartos ya están terminados. Ándale, güey. Ah, sí, cierto, no es la misma. Sigue, Ya, sigue, ya, ya. continúa. Más 2 minutos. Bueno, güey. tenía aproximadamente 5 años. Yo dormí en el cuarto de mis papás, pero en mi propia cama. ¿Pero en mi propia cama? Ya, Pues sí, en la cama de ella, sí. Güey, me pregunto cómo es que... Pero en mi propia cama. Me pregunto cómo es que terminaste entre tu cama carrera de enfermero. Entre cama y cama quedaba un pasillito. Todos los días le decía a mi mamá que en la noche venía un hombre alto, con sombrero y gabardina totalmente negra, y que este entraba y caminaba directamente del lado de donde ella dormía y la observaba por mucho tiempo. Le dije a mi mamá que me daba muchísimo miedo. Mi mamá nunca me creyó, otra vez. Qué raro. Qué raro que las mamás se las... Mi mamá nunca me creyó pensando que eran fantasías mías. Hubo un tiempo en el que mi abuelita paterna enfermó y la llevaron al hospital de otra ciudad. Mis papás la fueron a cuidar día y noche y yo me quedé a cargo de la tía. Ya me perdí, güey. Yo me quedé a cargo. Güey, ya me perdí, güey. A cuidar No día te y preocupes, noche. güey, en el siguiente lo lees. Parece mi chavo. Yo me quedé a cargo de una tía. Ah, sí. Yo me quedé a cargo de una. Yo me quedé a cargo de una tía que vivía como a 3 casas de mi casa. Una noche mi mamá vino a descansar. Como la casa de mi tía era muy pequeña, mi mamá ¡Hijos de la verga! mi mamá prefirió ir a dormir a nuestra casa para que no se quedara sola. Me parece al chavo de los chilos Ramón leyendo la carta de Ay. Cago ya. Ay, Dios, ya no faltaron. No me quedé, güey. Una noche vino mi mamá a descansar. Como la casa de mi tía era muy pequeña, mi mamá prefirió ir a dormir a nuestra casa para que no se quedara sola. Mi tía fue a dormir con ella. Al día siguiente mi tía se fue temprano porque tenía que ir a alistarnos, a mis primos y yo, para ir a la escuela, dejando sola a mi mamá en la casa. Mi mamá cuenta que escuchó que abrieron el portón y después la puerta de la casa. Dice que ella estaba tan cansada que no pudo despertar por completo, por lo que vio una figura grande pararse al lado de donde ella dormía. Mi mamá, pensando que era mi papá, que venía a descansar, tuvo una pequeña conversación con él y se despidieron a su madre. Ella dice que vio cómo alzó el pabellón, el de Veracruz. En Veracruz, el de Veracruz. De Veracruz, cuando es temporada de calor. Así dice, güey, el de Veracruz, güey. El de Veracruz, cuando es temporada de calor. También. Sería en Veracruz. En Veracruz, güey. Sería punto en Veracruz. Cuando hace... Está aquí, güey. Un ejemplo. En Veracruz, güey. Espera, un paréntesis rápido. Para que escuchen cómo es que están leyendo. En Veracruz. Una más y ya la boca. Güey, continúa, por Bueno, ya, favor, güey. cuenta otra. En Veracruz, cuando es temporada de calor, también es temporada de mosquitos. Abran todo el año allá, güey. Y se acostumbra a dormir con un pabellón para que eviten que los piquen. Él le dio un beso en la frente. Más tarde estábamos todos comiendo en la casa de mi tía y llegó mi papá y mi mamá le preguntó por qué se había regresado, si ella había pasado algo.
Güey, no mames, a ver, le voy a preguntar. A ver. Ya, güey. Pues le vas agregando palabras. Voy arreglando palabras, güey. Va escribiendo. Mi mamá le preguntó por qué había regresado, si había pasado algo, y mi papá muy seguro le dijo que él no había venido hasta este momento. Mi mamá en ese momento no dijo nada. Más tarde platicó con mi tía y mi tía le dijo que vio entrar a un hombre alto con sombrero y gabardina totalmente de negro y que se le quedaba viendo. Hasta ese momento mi mamá creyó y se dio cuenta. Pues mira, todo lo que era de miedo, güey, le quitaste. Todo lo terrorífico es güey. Le quitaste, güey, con todo. Una disculpa a quien nos mandó Aquí la nos mandó esa anécdota, anécdota. güey, que no la hayan podido leer. Güey, de seguro la Silvia toda hasta llorando, güey, vomitando, Con su tío también. del susto, güey. Necesito ayuda, está persiguiendo. Y tú le quitaste todo, güey. Ese güey le quitó todo, güey. No mames, pinche güey. Bueno, el chiste es que veía a un hombre alto de gabardina, güey. Sí, Lo quiere ayudar y Después, que ese güey- ya está peor. Epístole. El chiste es que veía a alguien de negro, güey. Y luego su mamá lo vio, güey. Creo que muchos, güey, han visto a una persona de así, ¿no? Con esas características. Sí. Alta, de gabardina y todo en negro, ¿no? sí. Es como... ¿A qué se deberá, güey? Slenderman. Dicen, güey, que como que esa es una forma de las tantas que tiene el diablo de representarse, ¿no? O la muerte. O Charro la negro. muerte, el charro Ajá. negro, güey. Sí, porque... pues ves la anécdota que les conté esa vez. Que me platicó mi tía que le pasó a mi abuelita una semana antes de fallecer. Que igual, ella estaba dormida en su recámara. Y vio exactamente lo mismo, güey. Un señor así de gabardina con sombrero así alto. Que le agarró del brazo y le dijo, ya vámonos, es tu momento. Y en eso mi abue como que abrió los ojos. Y él le dijo, no, todavía no. Y en ese, perdón, y en me ese equivoqué. momento despertó a mi abue, pero a la semana falleció. Sí, me acuerdo que habías comentado de eso, güey. Macario, ¿no? Macario, güey. Macario. Pobre Macario, güey, él solo se quería chingar su... Es lo que digo. Su guajolote. Eso no lo supero, güey. Vomité hasta 3 veces, güey. Porque pobre guajolote. Pobre Macario. El guacario. Pobre del guacal, güey. Y se lo chupó bien, güey. Pobre Macario, güey. No nos quería comerse el guajolote, ¿no? Sí, güey. Si se te apareciera a ti, güey, la muerte, güey. Sí fue la muerte, ¿no? Dicen, güey, que hasta en los sueños se aparece Bueno, no la Freddy muerte. Krueger. güey, ¿Quién, el Macario, diablo, güey? El diablo que... Por ahí dicen, güey. Que hay, O sea, te lo dibujan o te hace como una fantasía, güey. Y que así como Ghost Rider, güey. Lo quedas viendo y Puede te- hacerte un pacto mientras estés durmiendo, güey. Sí. Que pues ahí Y puede tú tener tu durmiendo... alma. Sí, güey, sí. Ándale, como de, Simón. Pero pues bueno, banda, esperamos que les haya gustado este podcast. Y si no se espantaron con las anécdotas o las historias, pues sí se hayan horrorizado con la lectura de Benjamín. Y pues nada, quédense en casa y nos vemos hasta el próximo. No, sí, ante todo sean responsables. Si los invitan a una fiesta clandestina este fin de semana, Denuncien. por favor no vayan y denúncienla. Denúnciala. Si sus tíos los invita a ir. No vayan. Si les dan ganas de vomitar, Digan guacario. digan guacario. No, cómprense unos chicles, un Melox y con eso ya se les pasa. Y chúpamelo. No, con el Melox se les pasa. Gracias por vernos, escucharnos. Gracias, Paco, por venir. Gracias a Sí, ustedes bravo. por la invitación. Gracias a mi amigo Pablo por prestar esta bonita instalación. Con aire acondicionado. Que la neta, pues no, Con buen sonido ambiental. que la neta pues, no lo ven, pero nos culeamos más que en el que callen ahorita. Vimos un gato, vimos un niño. No, la vibra es un poco más... No, Sí se siente más pesada. pesada. Que no duele mi cabeza. Espérame, creo que voy a vomitar. Pero bueno, Gracias, Benja, Gracias. por ser nuestro invitado por segunda ocasión. Ojalá Gracias. nos visites más seguido. Claro. Pablo también. No me pongan a leer y No, sí. pues ya. Ojalá les haya gustado y... Pues hasta la próxima, amigos. Dios. Sigan la página. Bye.